vamos a hablar de un tema muy serio: la comedia. La comedia se origina en Grecia. ¿Por qué se origina en Grecia? Porque deriva del teatro. La comedia se opone a la tragedia. Saca esa solemnidad, esa seriedad que tiene la tragedia y critica con humor, endulzando esa crítica. Es de ahí donde deriva la comedia, de la mano de Aristófanes. Si tenemos que dividir la historia de la comedia en la Grecia antigua, podemos hacerlo en 3 periodos. La comedia antigua, como ya dijimos, de la mano de Aristófanes, en donde incluía coro y personajes. La comedia nueva, de la mano de Menandro, que le va a dar una nueva vitalidad a lo que es la comedia antigua. Y la comedia media es un periodo de transición entre las dos. En la comedia antigua se seguían más o menos las instrucciones que se daba para la tragedia. O sea, había un coro que tenía 3 entradas y una serie de entradas que no tenían número definido de los actores. Otra de las diferencias entre la tragedia y la comedia es que en la comedia termina con una procesión o con un festejo. Además, tocan temas cotidianos, temas que los atenienses conocían. La tragedia hablaba de dioses, de grandes dramas, en donde el héroe la pasaba bastante mal. Aristófanes, en la comedia antigua, consideraba justamente que no era realista y había situaciones disparatadas, alocadas. Era como un chiste. Esta va a ser la diferencia con Menandro, que va a quitar el coro de toda la estructura de la comedia y se va a centrar más en la historia, como si fuera un cuento. En definitiva, la diferencia entre comedia antigua y comedia nueva va a ser esa. Aristófanes se la va a pasar contando chistes. Menandro, una historia. Con la evolución del teatro se fueron perfilando diferentes estereotipos. El viejo avaro, el joven enamorado, la doncella en apuros. Con estos personajes y el teatro, los romanos vieron el potencial político que tenía el teatro y en base a eso lo tomaron principalmente como un entretenimiento, un espectáculo. Quizá por esto se desarrolló ahí una de las más importantes escuelas de teatro, la comedia del arte. La comedia del arte surgió en Italia y era un grupo de actores ambulantes que presentaban comedias. Estas comedias eran vistas por los espectadores que veían improvisación, mímica y máscaras. De la comedia del arte surgieron los más famosos personajes. Por ejemplo, de este disfraz, de este antifaz con una nariz larga y con un traje hecho de retazos que después se transformarían en rombos, sería Arlequín. También tenemos a Polichinela, Colombina y Pantalón. Podemos diferenciar 3 tipos de comedias claramente. La comedia negra, que es esa comedia en donde temas muy serios como la muerte se toman con humor. Se sitúan muchas comedias negras, por ejemplo, en un funeral. La comedia del absurdo, en donde suceden cosas disparatadas, ridículas. Por ejemplo, tener una araña de 2 patas como mascota. Y las sátiras. Las sátiras son aquellas que tienen una crítica social, alguna crítica desde la indignación. Se usa mucho en el humor político. La risa está estrechamente vinculada con la alegría. A lo largo de la historia aprendimos que es un arte muy difícil, pero vale la pena provocar alegría en los demás, ya que cuando ellos ríen, nosotros lo hacemos. ¿Qué les parece si vamos al bibliotecón y vemos la enciclopedia del teatro para aprender un poco más? ¡Hasta luego!